Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. Amén. La carta a los Efesios, que desde luego el escritor de ella fue el apóstol Pablo, tiene como objetivo hacer diferencia de la vida espiritual y de la vida carnal. El apóstol, teniendo también en su cuerpo las mismas debilidades y las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros, se dio a la tarea de estudiar bien a fondo el decreto, lo establecido por el Señor Jesucristo, y él hizo una comparación con respecto a la vivencia del pueblo de Israel y la vivencia de la iglesia. La iglesia, aunque tiene una similitud con respecto a lo que es las manifestaciones de Dios, pero que son totalmente diferentes. Israel tuvo muchas experiencias con Dios. Dios les mostró su poder y su grandeza, y en esas manifestaciones mostró su amor para con ellos, y casi el 100% de la función de Israel fueron cosas literales, cosas materiales, pero la manifestación de Dios en carne para establecer lo que la Biblia llama el reino de Dios y su justicia a través del Evangelio, es una vida completamente espiritual. Es una vida que nos eleva. Si deseamos conocer la virtud y la grandeza de Cristo, lo podemos hacer todos los días. Todos los días el Señor nos revela su grande majestad. Nos revela a través de un texto de la palabra, nos revela muchas cosas. Por eso, vivir una vida espiritual es vivir en la conexión de Dios. Vivir una vida espiritual es querer conocer más de lo que es Cristo. En estos momentos, tal vez usted tiene conocimiento de Él, sabe que Él es el Dios Todopoderoso manifestado en carne, pero si quisiera saber más de Él, Dios se lo puede revelar. Si usted quisiera ver la anchura, la profundidad, lo asequible que es Dios para con cualquier ser humano, porque eso es lo hermoso de Dios. Dios no hace acepción de personas para Él revelarse y darse a conocer. Él se da a conocer a cualquier persona que sienta conocerlo, que sienta sentirlo en su corazón, que sienta que necesita a Cristo en su vida, que necesita que Cristo sea revelado en su ser.
ahí está el Señor. Qué bueno es Él, ¿verdad? Es que la acepción de personas solo la hace el hombre en su naturaleza, y no es culpabilidad nuestra. Por eso el mensaje en esta noche, o en esta tarde, perdón, es que vivamos atentos y que vivamos una vida espiritual por sobre todas las circunstancias. Usted y yo podemos. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la ayuda del Dios Todopoderoso, y en usted está el querer como el hacer por su buena voluntad. En usted está la decisión de vivir una vida cristiana carnal, una vida cristiana que son pocos los valores, una vida cristiana donde el Cristo de gloria tal vez no esté agradado de su función, de su hacer, porque hay cosas que a Dios no le agrada, pero Él tampoco se va a manifestar como se manifiesta el hombre. El hombre es agresivo, el hombre es altivo, el hombre es rebelde. En cambio, la naturaleza de Dios es pasiva, es amorosa, y siempre está susurrando al oído del hombre: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. El apóstol, con el conocimiento que Dios le dio, de poder entender que el contexto de la gracia y del reino de Dios es totalmente diferente, que es una vida que, si queremos, trasciende todos los días, que todos los días vamos a escudriñar y vamos a encontrar riquezas inescrutables en el caminar del evangelio. Él, consciente de esto, parece que se puso a observar el caminar de los efesios. Era una iglesia hermosa, populosa. Los efesios ahí tenían entonces el poderío, y viéndolos que estaban andando y que estaban llevando un evangelio mediocre, un evangelio en la carne, un evangelio que no deja avanzar al creyente, introduce esta maravillosa escritura en el capítulo 4 y verso 1. Pero yo no voy a leer, sino que para que usted lea el capítulo 4, que tiene una introducción para vivir en la unidad del Espíritu. ¿Sí ve usted? Pero yo quiero leer donde tomé, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El gentil anda conforme a su propio pensamiento, conforme a su propia mentalidad. En la mente del gentil, o sea, del que no ha conocido a Cristo, no hay el debido temor. Por ende, él hace cosas, él sabe que no se deben de hacer, pero las hace porque no hay temor de Dios, porque no hay conocimiento de Dios. Lo contrario a usted y a mí, nosotros somos hacedores de la verdad en Cristo Jesús. Nosotros nos comprometimos, hicimos un voto, aleluya, respetuoso, equitativo delante de Dios, y hasta hoy lo hemos cumplido. Creo que lo hemos cumplido. Y el apóstol dice acerca de la mente suya y mía tiene que estar saturada por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Su mente no puede divagar en las cosas de aquí abajo. La mente es más rápida que la electricidad, pero es más rápido la presencia del Señor.
La presencia del Señor debe de dominar nuestro corazón y nuestra mente, porque no debe de estar entenebrecida, no debe de estar embotada de las cosas de aquí abajo. Recuerde lo que le dijo Pablo a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, aleluya, sentado a la diestra de Dios. Cristo se despojó de su gloria, se despojó de todo, siendo el dueño absoluto del oro y de la plata y de todo lo que hay. Se despojó de todo para cumplir una misión que terminó. ¿Dónde cree que la misión de Cristo terminó? ¿En la cruz del Calvario o en su resurrección? Para mí terminó en la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es la predicación del Evangelio. Pero Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y aquí está glorificado en su Santo Espíritu. A su nombre sea la gloria. En la vanidad de su mente, recuerde las palabras de Salomón: el hombre experimentado en todo, en riquezas, en placeres, en todo lo que la vida da y quita. Pero recuerde que él concluyó diciendo que todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Y sabe por qué creo que terminó diciendo esto? Porque todo hombre nacido de mujer en cualquier momento tendrá que partir a la eternidad. ¿Y qué se lleva? Si es muy grande, si es muy poderoso en dinero, en ciencia, en conocimiento, etcétera, etcétera, todo esto tendrá que dejarlo. Y en un momento dado, en un momento determinado, tendrá que estar frente a la presencia del que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y dar cuenta de su vivencia aquí en la tierra. Por eso el valorar el Evangelio, el saber de que no pertenecemos aquí, estamos aquí, nos movemos, tenemos que andar en medio de la sociedad, escuchar, oír una cantidad de cosas, pero sabemos de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra mente siempre debe de estar conectada las 24 horas del día con el Señor de gloria, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia que hay en el ser humano es por la dureza de corazón, no es por otra cosa, es porque ha endurecido el corazón con nuestro Dios, y por eso su corazón está entenebrecido, su corazón está endurecido y es ajeno a la vida de Dios, a las cosas de Dios, que a simple vista parece que fuera algo muy simplificado, algo muy poco, algo que no tiene valor para los que ya he mencionado. Pero para usted y para mí, esto tiene una grandeza, esto tiene una profundidad enorme y grande. Y es que todo aquel que se ha crucificado con Cristo nuestro Salvador, todo aquel que ha crucificado ese viejo hombre con Cristo el Señor, y que su mente y su corazón están aferrados a esa meta y a ese premio, a ese llamamiento. Oh, ¿cuándo será ese día? Cuando el Señor exprese esas palabras: venid benditos, heredad el reino y su gloria eterna. Aquí tendremos aflicciones, aquí tendremos dificultades,
porque estando en este cuerpo de pecado, lo habrá. Pero recuerde que un día no lejano, el Cristo de gloria ha prometido manifestarse y absorber este cuerpo de pecado y permitir que esa semilla que fue sembrada, ese hombre interior, esa vida, ese espíritu que estaba muerto, pero que Cristo le dio vida y vida en abundancia, ese reinará por toda una eternidad con el Cristo de poder. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El hombre, cuando pierde el temor a Dios, por eso usted ve muchos hermanos apartados sin temor de Dios ya, inclusive renegando contra las cosas de Dios, contra la iglesia, etcétera, etcétera. Estos son los que se entregan a cosas abominables y que cometen con avidez toda clase de impureza. Pablo le habla a la iglesia y le dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Qué bonita introducción, ¿verdad? Mas vosotros, está hablando de la iglesia, está hablando de la estructuración de cada creyente. Nosotros en otro tiempo practicábamos todo esto. Inclusive yo llegué a dudar del Cristo de gloria de Dios. Llegué a dudar teniendo 8 años. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que en ese entonces los aguinaldos los traía y estábamos completamente convencidos de que era el niño Jesús, porque eso fue lo que nos enseñaron. Y a mí no me traía regalos el niño Jesús, y era porque mi padre era un vicioso y mis hermanos también, y no había plata para el regalo. Y yo decía, entonces mi mamá me calmaba diciendo: mi hijo, yo creo que es porque usted es muy grosero, usted es muy rebelde. Tiene que dejar eso para poder que el niño Jesús le traiga regalos. Pero ¿en qué me manejo yo mal? No, Dios me tiene bronca a mí, si es que existe, porque y el vecino, hermano, con un carro, yo deseoso de un carrito, hermano. Yo soy fanático a los carros desde niño. Y pequeño, yo deseoso de un carrito pequeño y nada, ni un bombón. Y el vecino con una volqueta de esas grandes. Y yo me enojé con Dios. Y creí que no había Dios, o que me aborrecía esto y lo otro. Por eso, esa vida allá nosotros la experimentamos. De pronto hay hermanos que nacieron en el Evangelio, hijos de creyentes, pero creo que ellos tienen el vasto conocimiento transmitido por Dios. Pero qué necesario es tener una experiencia con Dios, que no solamente sea transmitido por nuestros padres o por la iglesia, sino que personalmente se tenga una experiencia con Dios, porque es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Y para que esto suceda, usted y yo tenemos que conocer cada día más y más al Cristo de gloria. Si en verdad le habéis oído, esto es serio, si en verdad le habéis oído, hay que tener oídos prestos para ser edificados, hay que tener oídos prestos para escuchar la edificación, para escuchar la palabra, que ella es la que nos moldea, ella es el espíritu que da vida, ella es la que nos levanta de cualquier situación en la cual estemos. Dice: si en verdad le habéis oído
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Estos textos tienen un fuego poderoso que encierra la verdad, encierra la santidad, encierra la enseñanza de Cristo para el crecimiento individual del creyente. No podemos esperar que otros funcionen por nosotros. Es verdad que la Biblia nos manda a orar los unos por los otros. Y yo oro por ustedes para que Dios les ayude, les dé bendiciones. Pero la primer bendición que yo pido para ustedes es la espiritual. Porque la material es una añadidura que Dios le da al creyente por ser fiel y por ponerlo a él en el primer lugar. Recuerde que el domingo estábamos hablando de prioridades. Hay prioridades en usted y en mí. Sí, Señor, el hogar es una prioridad. Nuestros deberes, nuestras responsabilidades son prioridades. Pero recuerde que hay una que sobrepasa y que es la primera. Debe de ser la primera en su vida y en mi vida. Y es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Darle el primer lugar a nuestro Dios, el centro de nuestra vida. Aleluya. El centro de nuestra vida debe de ser Él. No hay otro, no debe de haber otro objetivo. Si en verdad habéis nacido de nuevo y has comprendido que las cosas de aquí abajo son ilusorias, que las cosas de aquí abajo son pasajeras, no importa la edad que tengas. Tal vez estás pasando por una edad floreciente, donde tienes salud completa, trabajo, dinero, qué sé yo, muchas cosas que son naturales para ti. Pero recuerda que somos mortales. Recuerda que en un momento dado tú y yo podemos partir a la eternidad. Por eso, estar asegurado en Cristo es una satisfacción maravillosa. Cuando estaba enfermo, estaba meditando y estaba muy malito y estaba haciendo un recorrido de mi vida espiritual. Y qué bueno es estar en paz, no solamente con Dios, sino con los que hay a nuestro alrededor. Qué bueno es tener una mente que no lo redarguye de pecado o de rebeldía o de tantas cosas que hay guardadas en cada ser. Que Dios nos ayude. Alabado sea el Señor, para vivir en paz con Dios y con los que hay a nuestro alrededor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este ser está lisiado. Este ser, si nosotros no nos proponemos en despojarnos de él, él nos despojará de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual. No importa los años que tengas, sea joven o sea adulto, tenemos siempre que estar crucificado con el Señor. Las 24 horas del día debemos de estar crucificados con Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Despojarnos del viejo hombre que está lisiado a la droga, al alcohol, a la prostitución, a la ignorancia de las cosas divinas, que está lisiado a cometer con avidez las cosas indebidas, las cosas incorrectas que a Dios no le gusta, pero que ya nosotros fuimos alumbrados por el poder de la palabra. Tenemos el conocimiento del bien y del mal y sabemos cuál es el camino que Dios nos trazó.
Y a través de ese caminar y estar en contacto con Dios y con su lectura, con la palabra de Dios, escuchar con atención la palabra y llevarla al corazón y ponerla en práctica. Hermano, si nosotros pusiéramos siquiera un 30 o un 40% de obediencia a la palabra, seríamos unos gigantes espirituales en las manos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que te dirige, la que me dirige. Ella es la que alumbra nuestro intelecto. Ella es la que siembra las virtudes del Cristo. Porque aquí no podemos mirar, no podemos estar mirando al hombre. Siempre vamos a encontrar falencias y muchas cosas en los hombres. Por eso nuestra mente debe estar presta y nuestros ojos espirituales para mirar al Cristo de gloria. Él es perfecto, Él es el ideal, Él es el que a través de su palabra nos llama y nos dice: con amor eterno te he amado. Ese texto me encanta porque es que donde Cristo no nos hubiera amado, ni nos amara como Él nos ama, nosotros estaríamos culminados, nosotros estaríamos derrotados, nosotros no estaríamos aquí. Tal vez algunos estaríamos allá otra vez en esa mazmorra, en ese vómito, en esas cosas que producen tristeza. A mí me da tristeza con la humanidad, pero ¿qué se hace? Por eso la intención y el deseo nuestro es seguir predicando a Jesucristo nuestro Salvador y anunciarle al mundo que hay una nueva vida mejor. Anunciar al mundo que hay un poder que puede transformar este hombre viejo, lo puede someter. ¿No dice la palabra del Señor, ya para terminar, en Romanos 8:2, hablando de la ley del Espíritu? Cuando se habla de ley, se habla de autoridad, ¿verdad? Se habla de dar orden. Por eso Pablo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es más grande el poder del Espíritu Santo. Es más grande el Evangelio de Cristo, aleluya, que la ley del pecado que hay en ti y que hay en mí. Por eso la exhortación en esta noche es vivir una vida en el Espíritu. Es vivir una vida consagrada a Dios. No prestar atención a las cosas de este mundo. Y si en algún momento nos vemos tentados, pues ya sabemos el armamento que Dios nos ha dado. Dios nos ha equipado con armamento. Nos ha dado armas para defendernos. La oración y la lectura de la palabra del Señor. Y poner nuestra mente, que es la mente de Cristo, ubicarla en el mismo cielo, en la misma eternidad.